Recibe, Dios, toda la alabanza. Recibe, Señor, toda la adoración en esta noche, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres el Todopoderoso. Señor, tu Santo Espíritu en este lugar, tu Santo Espíritu, Padre Celestial, sobre esta ciudad, sobre esta nación. Tu Santo Espíritu moviéndose con poder y gloria. Tu Santo Espíritu convenciendo, tu Santo Espíritu redarguyendo, tu Santo Espíritu dirigiendo a toda verdad. Oh mi divino, derrama de tu Santo Espíritu sobre toda carne, porque solo tu Santo Espíritu en cada uno, Señor, nos ayuda en nuestra debilidad. Señor, glorifícate, Señor. Abre el entendimiento, despierte el espíritu, agudiza nuestra visión, danos oído y entendimiento espiritual para que veamos, para que oigamos, para que entendamos y para que obedezcamos, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bienvenida, amada iglesia. Te bendigo porque apartaste este tiempo para Dios. Porque estamos en tiempos peligrosos. Porque estamos en tiempos fuertes. Donde tenemos que buscar el consejo de Dios como nunca. Y cada día más pegados al Rey de Reyes. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Alabamos tu nombre. Adoramos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú eres justo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 dice la preciosa palabra del Señor, la cual leemos en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Iglesia, atentos a las señales. Atentos a las señales. Porque Cristo está para venir. Dile al que tienes al lado: atento a la señal. Atentos a las señales. Porque Cristo está para venir. Toma asiento. El Señor Jesucristo nos habla tanto, nos enseña tanto, nos instruye cada día a través de su divina palabra. Cada día Él quiere que tú y yo seamos salvos, que la humanidad sea salva. Pero Él sabe también muy bien, como el Padre Eterno lo sabe, que muchas veces tenemos que entender y ver y pasar por cosas fuertes antes de que el fin llegue. Antes de que el fin llegue. Y estamos en esos tiempos fuertes, fuertes, donde tenemos que buscar al Señor más que nunca. Y en esta noche el Señor nos va a recordar algunas señales antes del fin. Algunas señales antes del fin. Porque ese es el tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Dice aquí Él estaba reunido con sus discípulos en el monte de los olivos. Y Él había estado enseñando muchas cosas de lo que iba a venir. Y entonces los discípulos le preguntan: ¿y cuándo será esto? ¿Y cuándo será esto? La Biblia dice que nadie lo sabe, que el día y la hora solo lo sabe el Padre. ¿Y por qué no ha sido? Dirán otros, si el mundo está cada día más torcido.
El Señor desde hace miles de años advirtió que el mundo se iba a torcer cada vez más. Entonces, dentro de estas cosas, dice la palabra del Señor, lo primero, la primera advertencia antes de mostrar las señales del fin es: mirad bien que nadie os engañe. Mirad bien que nadie os engañe. Ahorita se han levantado cualquier cantidad de religiones, de sectas, de doctrinas. Muchos se hacen llamar siervos de Dios. Muchos han modificado, cambiado, torcido y desviado las sagradas escrituras. Le quitan, le ponen, hacen muchas cosas. Y eso hace parte de las señales del fin. Mira la que dice el Señor dentro de las señales del fin. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cristo no va a volver en persona hasta que no sea el tiempo en que suenen las trompetas. En el mundo hay muchos que se han hecho llamar Dios y no lo son. Y no lo son. Hay muchos que hablan a nombre de Dios y tampoco lo son, porque realmente no están hablando a nombre de Dios. Están hablando de sus deseos, de sus pasiones, de sus deleites, de sus intereses. Cristo solamente volverá cuando suenen las trompetas, y aún no tocará esta tierra, sino estará en los aires cuando la iglesia sea levantada. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos en tiempo de engaño. Por eso en el verso 4 lo primero que dijo el Señor es: mirad que nadie os engañe. Y para mirar que nadie nos engañe tenemos que tener dos cosas. La primera, conocer esta Biblia, leer esta Biblia, memorizar esta Biblia, estudiar esta Biblia. Y la segunda, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Porque hay muchos que utilizan las Sagradas Escrituras para torcer, para mentir, para engañar. Y como las personas no leen Biblia, a usted le pueden decir: la Biblia dice. Pero si usted no ha leído la Biblia, no sabe si sí dice o no dice. Por eso escudriña las Escrituras y pídale al Señor la llenura del Espíritu Santo. Dice en el verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Creo que no di el título de la enseñanza, ¿cierto? El título es ese: pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Tú lo estás oyendo. Prendes un noticiero, lees una noticia: guerras por todo lado, contienda por todo lado, conflictos por todo lado, rumores por todo lado. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, no os angustiéis. Mira lo que sigue, porque es que necesario. Es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿cómo va a ser necesario que haya guerras, rumores de guerras, conflictos, peleas, contiendas? ¿Sabe por qué es necesario? Porque en medio de esas guerras muchos van a voltear a mirar a Dios. Porque en medio de esos rumores de guerras y con la angustia encima, la gente va a doblar rodilla. Si Dios te ha dado la experiencia, yo la he tenido, de estar en algún desastre natural o en algún momento de conflicto fuerte, mucha de la gente, ¿qué es lo primero que hace?
Pedir a Dios, así no lo conozcas, así no sepa quién es. Ayúdame Dios, auxilio Dios, guárdame Dios. Ni siquiera saben a quién le están pidiendo, pero saben que hay un ser supremo. El propósito primario para que haya guerras, rumores de guerras, conflictos, disensiones, es para que el hombre en medio de la angustia se acuerde que hay un creador. Se acuerde que hay uno al que tiene que buscar. Se acuerde que hay uno al que tiene que darle cuentas. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo en nuestro país, le dispararon a este senador. Está entre la vida y la muerte. Y me llama la atención que todo el país que está haciendo, orando. ¿Qué se ha pedido? Oración. El papá de él dijo algo tremendamente sabio. Dijo, mi hijo ha unido al país. Y yo no sé si políticamente lo está uniendo, pero sí lo está uniendo en algo. Está poniendo a todo el mundo a orar. A orar, sea de la religión que sea. De alguna manera, mire para arriba, busque a Dios. Solo en Dios hay salida. Solo en Dios hay solución. Por eso es necesario. Y tú lo ves. Mucha gente cuando cree que todo está bien, ni se acuerda del Creador. Y si está muy bien, menos. Tiene que venir el momento fuerte, el momento difícil, el momento doloroso, para que la gente busque de Dios. Desafortunadamente muy pocos buscan de Dios cuando creen que están bien. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya habrá pestes, COVID-19, SIDA y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hace poquito tuvimos aquí un fuerte temblor, ¿no? Allí al oriente, en Paratebueno, un municipio de Cundinamarca, quedó destrozado. Para ellos fue un terremoto porque hubo destrucción. Nosotros sentimos el sacudón duro. ¿A cuántos pedirían auxilio a Dios en ese momento? ¿Cuántos doblarían rodilla? ¿Cuántos clamarían? Es necesario que todo esto acontezca. Hambres, hambres, hambres. Cuando la mesa está llena, cuando se tiene lo mejor, la gente busca de Dios. Da siquiera las gracias a Dios porque tiene buen alimento, buen trabajo. Pero mucha gente en medio del hambre es que tiene que clamarle a Dios para que le envíe el alimento. En medio de la enfermedad, si tú recuerdas en el COVID muchísima gente que no había buscado a Dios la buscó. Veíamos mucha gente conectándose en los cultos, en los tiempos de oración. ¿Por qué? Porque había una peste en el mundo. Porque tenían temor a que esa peste los alcanzara y los matara. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y mira lo que dice esto. Y todo esto será principio de dolores. Escúcheme, principio. ¿Usted se imagina cómo serán los dolores? Guárdanos, Señor. Yo por ahí no quiero estar. Quiero estar allá contigo, Señor. Principio de dolores. Iglesia hermosa, que en los principios de dolores nos arrepintamos, que en los principios de dolores nos volvamos al Cristo de la gloria,
Que en los principios de dolores nos afirmemos en el Señor. Que no tengamos que estar cuando los dolores estén en pleno. Cuando venga la gran tribulación. Cuando ya no haya nada que hacer. Donde si alguien quiere ser salvo le tocará pagar el precio con su vida. Aprovechemos ahora que hasta ahora son principios de dolores, que solo son cosas fuertes que Dios permite para que los que no conocen se acerquen a Dios y para los que conocen se afirmen en el Señor. Entonces, dice el verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La gente no nos va a amar ni nos va a felicitar. Dice la palabra que seremos aborrecidos por causa del nombre de Dios. Porque este mundo no lo está gobernando Dios. Lo estuviera gobernando Dios sería otra cosa. En este mundo están gobernando las tinieblas. Por eso ves tantas cosas. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué tan fuerte estás en Cristo? ¿Qué tan lleno de Dios estás? ¿Qué tan lleno del Espíritu Santo estás? ¿Qué tan convencido estás? Hasta ahora hemos tenido libertad de predicar, de congregarnos. Realmente no hemos tenido persecución. ¿Qué pasará el día que la persecución haya? Como la hay en otros lugares del mundo, en otras naciones, donde por levantar el nombre de Cristo se cumple ya esta palabra. Son entregados a tribulación y son asesinados. Solo porque llevan a Cristo, porque predican a Cristo, porque comparten a Cristo. Yo tengo una pregunta: ¿cuántos negarán a Cristo? Por eso dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Iglesia, que en el principio de dolores tú y yo estemos fuertes en Cristo. Por eso necesitamos congregarnos, por eso necesitamos orar, por eso necesitamos ayunar, vigilar. Por eso necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Porque los tiempos que vienen no son fáciles. Son fuertes. No es tiempo de pereza, no es tiempo de sueño, no es tiempo de cansancio, es tiempo de buscar a Dios. En los templos, en las iglesias de sana doctrina y en tu casa. Por amor de Cristo, no te acuestes nunca sin orar. Tú no sabes si esa noche hay un terremoto, una inundación, hace erupción un volcán. Tú no sabes nada. No salgas de tu casa sin orar, sin colocarte en la presencia del Señor. Porque cuando hay guerras y rumores de guerra, cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar. Verso 11. Escúchame esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo no digo se levantarán, ya se han levantado. Muchísimos falsos profetas. Y quisiera decir que están en la calle, muy seguramente algunos, pero la mayoría están en templos y en iglesias, queriendo engañar a quienes, a los escogidos, ¿no? Hay muchos lugares donde se anima a la gente para que Dios le dé plata. Ese es el objetivo de la iglesia.
¿Sí? No, el objetivo de la iglesia es prepararla para que esté salva. Prepararla para que en esta vida ande derecho, para que sepa vencer el pecado. Esa es la tarea. La provisión económica, amén, es una gran bendición, pero es una añadidura. Y estamos en un tiempo donde hay mucho falso profeta con el llamado evangelio de la prosperidad. Busque de Dios para que le dé plata, no. Busque de Dios para que sea salvo. Busque de Dios para que su vida cambie, para que deje toda forma de pecado y de maldad. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Cuidado con las redes sociales. La gente entra y mira y recibe lo que se le atraviese. Y ni siquiera escudriña las sagradas escrituras o le pregunta al Eterno: ¿esto está bien? ¿Es lo que tú quieres, Señor? Ni siquiera disciernen si es luz o tinieblas. Cuidado. Cuidado. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve y juega. Por eso el Señor con lo primero que abrió esta enseñanza fue: mirad que nadie os engañe. Un demonio fuerte, fuertísimo por estos tiempos es el demonio de engaño. De engaño a otros y de engaño a sí mismo. Que hay que atarlo, sujetarlo y echarlo fuera. Para que nadie nos engañe. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y tú lo ves, lo estás viviendo. El amor se está enfriando, el amor se está muriendo. A tal punto que el amor, como está establecido en la palabra, se está cambiando su definición. Y le llaman amor a cualquier contacto íntimo. Sea legal en el orden de Dios o sea pervertido. No, tú quieres conocer la definición de amor, vete a 1 Corintios 12. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no tiene engaño, no busca lo suyo. Ni siquiera hay afecto natural. Porque ese afecto natural junto con el amor se está enfriando. ¿Sabes por qué? Porque el amor viene de Dios. Y como la gente se aleja de Dios en vez de caminar hacia Dios, se aleja de la fuente del amor. Que tú y yo no nos alejemos de la fuente del amor. Que cada día estemos más pegados a la fuente del amor, para que el amor en nosotros no se enfríe. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Que el tuyo y el mío no se enfríe. Que el tuyo y el mío arda más. Por eso hay tanta indiferencia. Por eso hay tanta dureza de corazón. Porque no hay amor de Dios. Ni siquiera hay amor filial. Filos. Entre hermanos. Entre amigos. Entre padres e hijos. Por eso hay tanto abuso sexual de papás, de hermanos, de abuelos, a hijos, a nietos, a primos. Porque aún el amor filial, el amor natural, se está perdiendo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Ahí está en la palabra. Por haberse, ¿qué? Multiplicado la maldad. Multiplicado la maldad. Si usted habla con gente ya bien mayor, andan asustados por todo lo que están viendo y oyendo. Y usted los escucha, es en mi época. Jamás, ni nos hubiéramos imaginado. Y hay muchos que dicen: uy, ojalá Dios me lleve rápido para no seguir viendo lo que estoy viendo. ¿Sabe lo que ellos están viendo? Que la maldad se multiplica. Y si nosotros vemos las generaciones más jóvenes, vemos que ya la maldad se está normalizando.
Ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso está en la Biblia, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Es necesario que todo esto pase para que la gente ore, para que la gente clame, para que la misma maldad haga buscar al hombre de Dios. Desafortunadamente, el comportamiento de los hombres hace que Dios permita cosas fuertes para que busquemos al Eterno y para que muchos no se condenen. Y mira este precioso consejo que nos da el Señor. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será. Mas el que persevere hasta el fin, ese será. ¿Sabe qué dice? Te lo manifiesto en otras palabras. Tú tienes que perseverar en medio de rumores de guerra y en medio de guerras. Tú y yo tenemos que perseverar buscando a Dios, buscando su palabra, obedeciéndole en ayuno, en vigilias, evangelizando, predicando la palabra, en medio de guerras y rumores de guerras, en medio de pestes, en medio de hambres, en medio de terremotos, en medio de incendios, de inundaciones, de tragedias. Tú y yo tenemos que estar perseverando, y no solo en tener conexión y comunión con Dios y obediencia a Dios, sino en llevarle a otros el evangelio. Cuando las personas pasan por cosas duras, muchas veces son mucho más sensibles a recibir la palabra de Dios, a recibir la oración. ¿Cuántas personas han buscado oración tuya cuando tienen un problema? Una necesidad, una angustia, una situación que no le ven pies ni cabeza. Muchísima gente nos busca. Muchísima gente ahí nos oye. Oye del plan de salvación, oye de Cristo, oye de la palabra, recibe la Biblia, recibe el Nuevo Testamento. Si hay un tiempo en que tenemos que perseverar buscando, agradando y obedeciendo a Cristo, es ahora. Dile al que tienes al lado, es ahora. Es ahora. En medio de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, de destrucción. El que persevere hasta el fin. Cuando nos entreguen a tribulación, es ahí. Es ahí. Cuando se levanten contra nosotros porque predicamos al Cristo de la gloria, es ahí donde tenemos que perseverar. Y nadie puede perseverar si no está lleno de Dios. Esto en nuestras fuerzas, ni en emociones, ni en humanismo. No se puede. Y es en estos momentos es cuando se ve realmente quién tiene a Cristo adentro. ¿Quién tiene al Espíritu Santo adentro? ¿Quién tiene la convicción al 100%? Porque de Él viene la fuerza. De Él viene el poder. De Él vienen las estrategias y de Él viene la sabiduría. El que persevere hasta el fin. Perseverar cuando todo está aparentemente tranquilo y en calma. Muy fácil. Facilísimo. Pero perseverar cuando hay hambre, cuando hay guerra, cuando hay el terremoto. Nosotros no podemos ser cristianos de nombre. Nosotros no debemos ser cristianos de azúcar. Tú y yo tenemos que ser fuertes en Cristo. Muy fuertes. Y cada día más fuertes. Por causa de los tiempos que se mueven. Por causa de los tiempos que vienen. Si el Señor no viene antes. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces
y entonces vendrá el fin. El evangelio con toda la tecnología y con todas las cosas aún no ha sido predicado a todas las naciones. Aún hay gente que necesita ser alcanzada para Cristo. Aún hay gente que necesita oír de Cristo. Dios quiera que todos los acepten. No, Él quiere que todos los acepten. El hombre quiere aceptar a Cristo. Entonces, esa parte aún no se ha cumplido. Por tanto, aún no es el fin. Cuando el evangelio del reino se predique en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, ahí sí va a ser el fin. Aún en esta ciudad que tiene toda la tecnología, yo me he encontrado con gente que no conoce de Cristo. Wow, que uno diría, es rarísimo. Hay otros que conocen y saben y no quieren, pero hay varios que nunca les han predicado de Cristo. Predica a tiempo, fuera de tiempo y aún a destiempo. Ora, comparte. Iglesia hermosa, iglesia preciosa, tú y yo tenemos que saber en qué tiempo nos estamos moviendo. Tú y yo tenemos que entender por qué están pasando cosas tan terribles. Y van a pasar cosas más terribles. No porque yo lo diga, porque la palabra del Señor lo dice. Es la palabra profética más segura. Entonces no podemos ni aterrarnos, ni asustarnos, ni angustiarnos. Tenemos que estar, eso sí, apercibidos, orando, clamando, ayunando, guardándonos para Dios, siendo sabios. Pero sabemos que todo esto y otras cosas peores van a pasar. Van a pasar. Quiero que te vayas a Lucas capítulo 21. Mira lo que dice para confirmarte lo que te estoy diciendo. Lucas capítulo 21, desde el verso 12. Mira lo que dice. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Mira ese verso 13 y memorízatelo. Verso 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y esto os será ocasión para predicar mi palabra. Y esto os será ocasión para que todos conozcan de Cristo. Y esto os será ocasión para que tal vez muchos se arrepientan y se conviertan. Y mira el consejo que da el Señor aquí. Verso 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Verso 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. En esos tiempos de terremotos, de guerras, de rumores de guerras, de enfermedades, de pestes, Dios va a permitir que muchos de su pueblo vayan ante gobernantes, ante líderes, ante hombres y mujeres que no querían saber nada de Dios, para que tú y yo y quien Dios disponga testifiquemos. Cuando la palabra dice testificar, quiere decir hablen de mí,
compartan de mí, enseñen de mí, llévelos al arrepentimiento, oren por ellos. ¿Me estás entendiendo? ¿Y sabes qué dice el Señor? No piense que va a hablar, no piense que va a decir, no prepare nada. Sencillamente, verso 15, porque yo os daré palabra y sabiduría. Pero ¿a quién le va a dar Dios palabra y sabiduría? Al que en verdad tenga Cristo, al que en verdad esté lleno de Cristo, al que en verdad tenga el Espíritu Santo de Dios. Entonces no va a hablar él por su cuenta, sino que el mismo Espíritu, la misma presencia de Dios va a usar la boca. Que use tu boca, que el Rey de Reyes use tu boca, que el Señor de Señores use tu boca y use mi boca. Por eso el Señor dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Y eso no quiere decir que no haya persecución, eso no quiere decir que no se vayan a levantar. Mira el verso 15, verso 16, perdón. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Sabe quién va a ser el enemigo? No el que vive a 50 kilómetros, ni el que tú no conoces. Mira lo que dice: padres, hermanos, parientes y amigos. ¿Estás entendiendo? Entonces, como el Señor dice, proponed en vuestros corazones. Propone en el corazón: aquí estoy, Señor. Yo no tengo ni idea qué quieres tú. No tengo ni idea qué viene. No tengo ni idea cuándo viene con esa actitud. Porque en general sé que viene. Sé que viene. Mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 2 años. Señor, que yo esté lleno de ti. Que mi casa esté lleno de ti. Que la iglesia esté llena de ti. Porque todo esto va a ser ocasión para predicar la palabra. Todo esto va a ser ocasión para que muchos se arrepientan y se conviertan. Esto va a ser ocasión para que muchos sean salvos. Y los que no reciban, porque mira esto que dice la palabra. Verso 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se oponen. Ninguno va a resistir ni a contradecir. Pero desafortunadamente muchos de esos que se oponen no se van a convertir. Pero ya les fue predicada la palabra. Ya les fue compartido el evangelio. Ya esa sangre el rey no la demandará de tu mano ni de la mía. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Verso 17, desde el 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero mire la promesa del Señor. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Uy, qué amén tan fuerte, casi me ensordecen. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque el Omnipotente nos guardará. Y nos guarda, hasta aquí nos ha guardado. Mira lo que dice el Señor: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Oiga, no dice las almas de los otros, es la tuya. Es la tuya. Porque en estos momentos de tribulación, de guerras, de pestes, de hambres, de necesidades, ¿sabe la primera alma que está en riesgo? La mía. Dígalo, la mía. Porque en medio de esas circunstancias, si tú no tienes clara la palabra, si tú no eres entendido, por allá se pueden espelucar.
pueden pelear con Dios, pueden blasfemar, porque no están entendiendo los tiempos de Dios, ni están entendiendo. Cuando la gente dice, ay, pero ¿por qué Dios permite eso? Ya tienes la respuesta. Para que tú te arrepientas y te vuelvas a Cristo. Para que le pidas ayuda al Omnipotente. Para eso es que Dios permite eso. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Iglesia hermosa, aún no es el fin, pero está cerca. Está cerca. Yo te animo a que leas todas estas porciones de la palabra aquí en Lucas, en Mateo, sobre todo lo que viene en el fin, porque tú y yo tenemos que tener conocimiento para no perecer y para cuidar tu alma, mi alma y el alma de los demás. Colócate en pie en esta noche. Dile gracias, Señor. Gracias, mi Rey, porque me enseñas. Gracias, mi Señor, porque me hablas. Gracias porque me recuerdas los tiempos que estoy viviendo. Gracias, Señor, porque me abres el entendimiento de por qué las guerras, los rumores de guerra, las pestes, las hambres y toda clase de maldad. Gracias, Señor, porque me recuerdas cuál es el propósito. Y el propósito es eterno, el propósito es para conversión, el propósito es para salvación. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, en no quedarme en mi problema, en mi necesidad personal, en mi angustia, en mi lucha, sino ver mucho más grande. El objetivo mayor, el objetivo primario, el objetivo fuerte, que es la salvación de las almas. La mía primeramente, la de mi casa, la de mi familia, la de las personas que me rodean. Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a estar preparado en espíritu, mente, cuerpo y alma. A tener oído agudo, entendimiento agudo. Para que en el momento en que tú me permitas a mí estar en medio de una circunstancia de esas fuertes y difíciles, yo sea instrumento tuyo para salvación de mucho pueblo. Iglesia hermosa, recuerda que eres la sal y la luz. La sal de la tierra y la luz del mundo. Y debes dar sabor a esta humanidad y resplandecer en medio de una generación perversa y maligna. Levanta las manos hacia el que te bendice. Iglesia comprada a precio de la sangre de Cristo. Recibe la bendición del Padre. Recibe la bendición del Hijo. Y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibe la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva. Y recibe cada día más la llenura del Espíritu Santo. Y asegúrate de llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Iglesia preciosa, que Dios te bendiga. Vamos a orar por nuestra pastora.